Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a la Sociedad Uruguaya de Pediatría por la invitación. Nosotros en esta presentación vamos a inicialmente hablar de conceptos generales, de aspectos epidemiológicos, para luego pasar a un abordaje de la intoxicación aguda, sobre todo de alcohol, cocaína, derivados, drogas de síntesis, nuevas sustancias psicoactivas, sobre todo estimulantes tipo anfetamínicos, cannabis y finalmente hablar de toxicología analítica. Un poco planteando inicialmente la definición de lo que hablamos de sustancia psicoactiva. Son sustancias que actúan sobre todo predominantemente en el sistema nervioso central, donde producen cambios del estado de ánimo y la conciencia. Lo que se busca obviamente es a nivel del circuito de recompensa, donde altera el equilibrio de diferentes neurotransmisores, tanto excitatorios como dopaminérgicos, e inhibitorios, como GABAérgicos, serotoninérgicos. Es importante cuando lo planteamos en la adolescencia, dado que están en pleno neurodesarrollo, y se plantea que al existir un diferente desarrollo de las regiones subcorticales en relación con el córtex prefrontal, esto explicaría la predominancia en ellos de conductas de riesgo y la búsqueda de la recompensa. Cuando hablamos de los tipos de consumo, existen dentro de los mismos, nosotros nos referimos al uso, al consumo de riesgo como usos no problemáticos, teniendo en cuenta que el consumo de riesgo es un consumo donde no existe un daño psicofísico, pero incluye el riesgo al futuro de sí un daño a nivel psicofísico. Sobre todo el consumo perjudicial es el tipo de consumo en el cual para nosotros conlleva un daño, como decíamos recién, psicofísico. Y cuando hablamos de adolescencia, siempre, pero siempre hablamos de consumo perjudicial, justamente por lo que decíamos anteriormente, que es una etapa que está en pleno neurodesarrollo, donde cualquier consumo implica un daño. Dependencia, por definición, nosotros hablamos de una dependencia psicofísica frente a la sustancia, donde existen elementos de craving, que es el deseo compulsivo de consumo, la tolerancia, definida como la necesidad de mayor cantidad de sustancia para generar, en la evolución, para generar el efecto buscado, y la abstinencia es cuando existen elementos físicos de cuando se suspende la sustancia. Para nosotros, consumo problemático de sustancias hablamos cuando compromete una o más de las áreas del individuo, dado por la salud física y psíquica, académica, en el caso de los adolescentes, cuando hay afectación a nivel legal y a nivel familiar y social. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de consumo problemático puede existir esa problemática frente a un consumo agudo, que no habla de cronicidad ni de tiempo de consumo. Los efectos incluso de las sustancias dependen de múltiples factores, teniendo en cuenta que en el efecto importa la sustancia, el tipo, si es inhibitoria o estimulante, la dosis de la sustancia, la vía de administración, que puede ser la diferencia entre si es fumada, si es inhalada, si es intravenosa o ingerida. Cuando existen múltiples sustancias, la interacción de los mismos y la accesibilidad. En cuanto a la persona, importa obviamente las características biológicas. En este caso, cuando hablamos de adolescente, importa obviamente la edad, por lo antes dicho, el sexo, dado que tienen diferentes metabolización, la genética, las características psíquicas, teniendo en cuenta que frente a un efecto de la sustancia importa en el adolescente qué es lo que busca o cuál es la expectativa frente al consumo también. El entorno importa porque es cómo se produce, en qué lugar se produce, cuál es la forma del mismo, y teniendo en cuenta que los adolescentes muchas veces se produce en grupos de pares, en contexto de salida, en el lugar, pero también existe el consumo dentro del domicilio, a tener en cuenta. Para hablar de situación epidemiológica en el Uruguay de consumo, nosotros nos basamos en la Junta Nacional de Drogas, en las encuestas que realiza,
Actualmente contamos con la 8ª encuesta nacional, que es en estudiantes de enseñanza media, y la 7ª encuesta nacional de hogares sobre consumo. Lo que nos importa de esto, los datos que recabaron de la misma, habla de que las sustancias con mayor prevalencia, cuando hablamos de prevalencia, es un consumo alguna vez en la vida, que sigue siendo el alcohol como primer sustancia, por lejos, seguida de bebidas energizantes, tabaco y marihuana. Importa mucho esto porque se trata de sustancias legales, sustancias de fácil acceso, donde se ha visto, donde se refieren que 8 de cada 10 estudiantes alguna vez en la vida consumió alcohol. Es altísima la frecuencia. Como indicador de consumo habitual, se plantea el consumo, se pregunta el consumo en los últimos 30 días, donde hablaría de una conducta habitual en él, donde encontramos que 7 de cada 10 estudiantes refieren consumo en el último mes de alcohol y 1 de cada 2 estudiantes refieren un consumo por encima del nivel de intoxicación en los últimos 15 días. Es lo que nos da la pauta del gran consumo de alcohol. Una cosa importante en la adolescencia es la percepción de riesgo. La misma se está dando como una construcción que tiene que ver con las características personales, las familiares, incluso hasta a nivel social. Se construye y eso puede ser un factor que influya en el consumo de drogas a futuro. Obviamente una alta percepción de riesgo nos ayuda, dado que es un factor protector, retrasando muchas veces el consumo, pero una baja percepción incrementa esa probabilidad de un consumo problemático. Lo que se ha visto es que existe así y siempre, y en las últimas encuestas, en los últimos años, de 2003 hasta ahora, que el alcohol, el tabaco y la marihuana son sustancias en las cuales son consideradas con menor riesgo en un consumo ocasional o experimental, a diferencia de que plantean un alto riesgo en un consumo frecuente. Esto importa por la forma de consumo y la frecuencia. Bien. Adelante, doctor Pascal. Muy bien. Gracias. Bueno, buenos días. Bueno, siguiendo con la presentación de la doctora Valdés, la clasificación de las sustancias se realiza en función de su efecto predominantemente sobre el sistema nervioso central, es decir, por eso uno habla de sustancia psicoactiva y esa psicoactividad se mide sobre su efecto sobre el sistema nervioso central y por tanto vamos a tener drogas predominantemente depresoras, estimulantes y perturbadoras del sistema nervioso central, donde vamos a destacar algunas de ellas. Dentro de las drogas depresoras el alcohol etílico, dentro de las estimulantes la cocaína y los estimulantes de tipo anfetamínico, particularmente las drogas de síntesis o nuevas sustancias psicoactivas, que bueno, muchas de ellas dependen de una estructura química llamada feniletilamina, o sea, son estructuras anfetamínicas o anfetamina símil. Dentro de las drogas perturbadoras nos vamos a referir a todo lo que tiene que ver derivado del cannabis, fundamentalmente a la marihuana. Pero como ustedes ven ahí, existe una amplia variedad de sustancias químicas en las cuales, y en este caso drogas de abuso, en las cuales el adolescente puede exponerse, ya sea en forma experimental, ocasional o con un patrón de consumo más habitual. Entonces, con respecto al alcohol, existen múltiples motivos de consulta con respecto al consumo de alcohol en la emergencia, particularmente los episodios de intoxicación etílica aguda que nosotros siempre destacamos como relevantes debido al efecto depresor global del sistema central que ejerce el alcohol y la potencial gravedad de la intoxicación, como lo vamos a ver más adelante, los traumatismos, es decir, bajo los efectos de consumo de sustancias, en este caso el alcohol, politraumatizados, riñas, ¿no?, en contexto de salidas,
empujes de gastroenteritis, gastroenterocolitis. Está descrito el síndrome de Mallory-Weiss por vómitos incoercibles relacionados a la ingesta de alcohol y a la post-intoxicación etílica aguda. Y recordar siempre el contexto de policonsumo, es decir, el consumo de alcohol simultáneamente o secuencialmente el consumo de otra sustancia, como puede ser, clorhidrato de cocaína, cocaína fumable, bebidas energizantes, lo que en general va a potenciar el efecto tóxico de las sustancias, ¿no? Incluso nos puede traer también dificultades diagnósticas cuando se asocia una droga estimulante con una droga depresora. Entonces, esta slide lo que muestra es justamente el perfil clínico y las complicaciones metabólicas de la intoxicación etílica aguda. Y justamente es para mostrar cómo la intoxicación etílica aguda en su progresión clínica puede ser potencialmente grave y puede dar lugar a cuadros clínicos graves que incluso pueden llevar a la muerte a ese adolescente. Es decir, obviamente que eso va a depender del tipo de bebida, la concentración de etanol que tenga, la susceptibilidad individual o los efectos del etanol sobre el sistema central, su capacidad metabólica, pero también va a depender de la dosis como un elemento clave. Y recordando un poco en lo que decía la doctora Valdés en relación a lo epidemiológico, sabemos que hoy en Uruguay uno o un poco más de 1 de cada 3 adolescentes escolarizados entre 13 y 17 años tiene un episodio de intoxicación etílica aguda o lo llamado abuso por ingesta, de acuerdo a estas encuestas que mencionaba María Noel, en los últimos 15 días. Por tanto, el riesgo de intoxicación etílica aguda es alto y es prevalente, más que alto, en nuestra población de adolescentes escolarizados en Uruguay. Entonces, como ustedes ven ahí, está la exaltación del tono emocional, la desinhibición, esa primera fase que generalmente se asocia más a conductas de riesgo, como puede ser la no utilización de métodos de barrera en relaciones sexuales, las riñas, los traumatismos, porque el alcohol siempre es inhibidor, es decir, lo que primero inhibe son nuestras funciones corticales superiores, pero siempre es inhibidor y siempre es depresor. Por tanto, al inhibir nuestra inhibición, nos desinhibe en una primera etapa. Luego, obviamente, aparecen mayores alteraciones de la coordinación motora, otros signos clínicos que muestran las alteraciones también cerebelosas, y posteriormente llegamos a un estado más de un cuadro de compromiso de conciencia mayor, con confusión, con desorientación, que puede llevar a una depresión mayor de conciencia, el coma, al llamado coma alcohólico, coma etílico, que se puede acompañar de la afectación, al ser un depresor global del sistema central, del centro termorregulador, del centro vasomotor, del centro respiratorio, por tanto puede haber hipotermia, puede haber compromiso hemodinámico, puede haber depresión respiratoria. A esto le podemos sumar también la complicación aspirativa secundaria a un vómito en un contexto de depresión de conciencia, ¿no? Por tanto, ese es el escenario de riesgo en la intoxicación etílica aguda y no hay que, hay que valorizar y hay que darle la real importancia que tiene una intoxicación etílica aguda o su potencial progresión en un adolescente. ¿Qué diagnóstico diferenciales? Bueno, lo que puede ser un coma hipoglicémico, un traumatismo encefalocraniano, una patología estructural del sistema central, una cetocidosis diabética, sí. Bueno, pero algunas de ellas pueden ser hasta complicaciones de la intoxicación etílica aguda, como puede ser un coma hipoglicémico, es decir, el alcohol da hipoglicemia, da acidosis metabólica, por tanto, la hipoglicemia puede ser secundaria al efecto depresor del alcohol, pero también puede ser secundario a una hipoglicemia como complicación, o a las dos. Y los traumatismos encefalocranianos se ven en el contexto de la conducta de riesgo y la depresión de conciencia y caída de su altura o en otros siniestros. ¿Cómo se aborda la intoxicación etílica aguda? Bueno, es muy importante colocar al paciente en un ambiente tranquilo, la sedación por la palabra, recordemos que puede oscilar en depresión y excitación, pero excitación no por ser una droga estimulante, vuelvo a repetir, siempre es una droga depresora, pero al ser desinhibidora o desinhibitoria, puede generar esa exaltación del tono emocional que nos es difícil de contener al paciente en una primera etapa. Posición de seguridad por el riesgo de aspiración, el abrigo por el riesgo de hipotermia, el sostén de funciones vitales como obviamente todo pediatra o todo médico que trabaja con adolescentes lo sabe hacer en la puerta, una adecuada hidratación, el aporte de glucosa
previo hemoglucotest, pero para evaluar obviamente el riesgo de hipoglicemia, como decimos hoy. Y en general nosotros cada vez hacemos más vitamina B1 en las intoxicaciones etílicas agudas, moderadas a severas, más con un efecto neuroprotector que por un efecto obviamente carencial en adolescentes, donde todavía obviamente no existe un tiempo en el cual se va a generar un déficit vitamínico en la adolescencia. Pero sí hemos visto que obviamente, y la evidencia lo muestra, que cuanto más precoz es el consumo, mayor riesgo de tener un consumo problemático en la edad adulta. Estos episodios de binge drinking o de consumo excesivo episódico de alcohol se asocian también a un mayor riesgo de consumo problemático en la edad adulta y, por tanto, en las intoxicaciones etílicas agudas tratamos de también ejercer un efecto neuroprotector. La alcoholemia es diagnóstica y también puede ser pronóstica dependiendo de el nivel de alcohol en sangre que nosotros hallemos. Habitualmente en consumidores ocasionales, como puede ocurrir fundamentalmente en la adolescencia, y no haber una tolerancia neurobiológica manifiesta, ¿no?, en un contexto de dependencia alcohólica, que todavía no lo hay porque no transcurrió el tiempo necesario para generar ese mecanismo de neuroadaptación. Bueno, en general la alcoholemia refleja la gravedad de la intoxicación alcohólica en individuos jóvenes. El screening de otras drogas de abuso es importante justamente por el contexto de policonsumo en el cual puede ocurrir la intoxicación alcohólica, evaluar la toxicidad metabólica, la hipoglicemia, la acidosis metabólica con la glicemia y gasometría, y bueno, y la decontaminación digestiva en general es raro que uno la indique, es raro que indique un aspirado o vaciamiento gástrico. Bueno, el carbón activado obviamente no sirve para un alcohol, pero es raro que uno lo indique, obviamente, porque la clínica ya está instalada y las complicaciones ya están instaladas cuando el paciente ya consulta. Algunas excepciones, protegiendo la vía aérea cuando hay depresión de conciencia, si no está contraindicado, se haría una decontaminación digestiva en un contexto de la coingesta de otras sustancias, quizás con un fin recreativo, abuso o con otro fin, donde el rescate se haría por la otra sustancia y no por el alcohol. La asociación con cocaína es algo frecuente porque la cocaína es una droga estimulante y a nivel hepático se genera un metabolito que se llama cocaetileno que genera una mayor toxicidad, ya sea neurológica, cardiovascular y hepática, lo que hace de que el riesgo de una intoxicación aguda por cocaína sea 20 veces mayor cuando se asocia alcohol con cocaína. ¿Qué pasa con las bebidas energizantes? Que la doctora Valdés manifestaba también como de alta prevalencia de consumo experimental u ocasional en nuestro país, al igual que ocurre también en toda América. Lo importante es que a un menor grado de lo que ocurre con la cocaína, el asociado a una droga estimulante, una sustancia estimulante, estas bebidas energizantes tienen alto contenido en cafeína, eso reduce la percepción de intoxicación, reduce la fatiga e incrementa también la motivación a seguir consumiendo alcohol. Eso implica que el riesgo de consumir una mayor dosis es mayor, el riesgo de intoxicación alcohólica es mayor y el riesgo también de conductas de riesgo asociadas al consumo de alcohol es mayor. ¿Qué pasa cuando se asocia a cannabis? Puede haber una mayor inhibición de la actividad motora, mayor depresión, porque también el cannabis puede tener secundariamente, más allá de un efecto perturbador, un efecto depresor, puede haber mayor riesgo de vómitos o mayor riesgo de los llamados malos viajes inducidos por cannabis. Y en relación a las benzodiazepinas, puede haber un mayor efecto depresor o al revés, la asociación de alcohol con benzodiazepinas puede llegar a generar trastornos conductuales o efectos paradojales donde la persona tiene, en este caso el adolescente, tiene un efecto más allá, al revés de que sea depresor, un efecto estimulante en relación a la manifestación clínica, como lo vemos, ¿no? Con un cuadro de excitación psicomotriz y una amnesia del episodio posterior, ¿no? Como si fuera una intoxicación etílica aguda severa, ¿no? Con blackout. ¿Qué ocurre con la cocaína? Bueno, nosotros manejamos como formas de cocaína que se consumen o derivados de la hoja de coca que se consumen a la pasta base de cocaína, que es una forma fumable de cocaína, es una cocaína fumable que tiene un porcentaje variable de cocaína y puede tener también otros alcaloides, la hoja de coca, puede tener también adulterantes que pueden potenciar el riesgo de intoxicación aguda. La pasta base de cocaína es una sustancia liposoluble que se fuma sola o se fuma asociada a marihuana, lo que se llama basoco, o asociada a tabaco, le llama tabasoco.
Es una droga, como vamos a ver, altamente adictiva. Por otra parte tenemos el clorhidrato de cocaína, que es una cocaína hidrosoluble, es un polvo blanco cristalino que se inhala, se esnifa o se inyecta. Y luego tenemos el crack, que es posterior en la elaboración al clorhidrato de cocaína, que vuelve a ser una cocaína fumable, con una pureza quizás mayor a la pasta base de cocaína, donde se retira el ácido clorhídrico del clorhidrato y se agrega nuevamente una base para formar una cocaína fumable de mayor pureza, que igual puede estar adulterada. Por tanto, tenemos a la pasta base de cocaína y al crack como, que clásicamente se le llama en Uruguay muchas veces cocaína cocinada, porque caseramente se le llama crack, porque son, cuando se calientan se forman unas piedritas que hacen crack cuando se forman, pero básicamente esto en los propios dispositivos, en las pipas artesanales o latas en las cuales se consume la pasta base, se puede agregar cocaína, agregar una base y formar esta sustancia similar al crack. Por tanto, ya sea la pasta base de cocaína o el crack, se fuman, mientras que el clorhidrato de cocaína se esnifa, se inhala por la nariz o se inyecta. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas o las complicaciones en sobredosis de la cocaína o estimulantes anfetamínicos? Bueno, clásicamente en la cocaína tenemos el síndrome simpático mimético, ¿no? Resultado de la estimulación simpática de la cocaína, de la inhibición de la recaptación de adrenalina, no adrenalina, fundamentalmente. También secundariamente puede dar un síndrome serotoninérgico, que es más de las anfetaminas, más sobre todo de algunas anfetaminas por inhibición de la recaptación y estimulación de la liberación de serotonina. Pero, bueno, lo más importante, la característica de ese síndrome simpático mimético en la presentación clínica de la sobredosis por cualquier forma de cocaína está, bueno, la midriasis, la excitación psicomotriz, la taquicardia, la hipertensión, la posibilidad de arritmias cardíacas, de isquemia por vasoespasmo, ya sea coronario, cerebral, renal, la rhabdomiólisis por isquemia, por hiperexcitabilidad muscular, esquelética, por convulsiones, que también puede haber, secundario a este efecto, como también a un efecto agonista glutamatérgico. Por tanto, eso también puede llevar a una injuria renal aguda, secundaria a rhabdomiólisis, secundaria a vasoespasmo renal. Bueno, estas son las complicaciones que uno ve en sobredosis por cocaína, ¿no? El síndrome serotoninérgico se caracteriza por una tríada característica, que es bueno, la alteración del estado de conciencia, que puede ir de una excitación a confusión o al coma, un trastorno de la hiperactividad neuromuscular, que puede ir de clonus, mioclonias, hiperreflexia a convulsiones, y unas disautonomías, taquicardia, bradicardia, hipertensión, hipotensión. Eso es lo que caracteriza el síndrome serotoninérgico, que es más frecuente de algunos estimulantes de tipo anfetamínicos, pero que también se pueden ver con cocaína. ¿Por qué son tan adictivas las cocaínas fumables, la pasta base o el crack? Bueno, porque en sí yuntean la circulación venosa y directamente desde el pulmón pasan al cerebro, generando un efecto psicoactivo inmediato, con un efecto psicoestimulante muy potente, muy rápido, y a su vez, recordemos que en abstinencia las drogas estimulantes dan un bajón, dan depresión, dan angustia. Por tanto, la caída del efecto es mucho más rápido y eso genera una compulsión por querer seguir consumiendo. Es decir, de la disforia preconsumo, de ese craving, de esa compulsión por querer consumir, aparece la etapa de euforia cuando bueno, ese adolescente está bajo efecto de consumo reciente de la sustancia, tiene el efecto psicoestimulante, donde puede haberse riesgo de intoxicación aguda por cocaína o de sobredosis. La disforia, cuando cae el efecto, donde puede haber ahí riesgo de ideación suicida, de intentos suicidas. Es muy importante este hecho, muchas veces nos consultan adolescentes y jóvenes luego de consumos de la sustancia, con el intento de abandono, con el deseo de abandono, con sentimientos de culpa, arrepentimiento, más allá de factores ambientales o sociales que estén incidiendo en ese sentimiento, hay también un aspecto neurobiológico que es la caída y el vacío dopaminérgico en esa instancia que genera una profunda depresión que tiene que evaluarse en ese momento por el riesgo de ideación suicida. Obviamente que esa sensación desagradable lleva a un consumo ininterrumpido y las ideaciones paranoides incluso pueden verse en la etapa de euforia de inicio, cuando empieza el consumo de la sustancia. Obviamente, luego de ese ciclo, que puede durar 24 o 48 horas, aparece una fase poscrítica o posefecto cuando el adolescente o joven deja de consumir una cocaína altamente adictiva. Bueno,
El abordaje de la sobredosis por cocaína se puede ver desde la excitación psicomotriz a paciente con manifestaciones cardiovasculares, con convulsiones. La cocaína no tiene antídoto, tiene sí una sustancia que tiene realmente un valor antidótico, como son las benzodiazepinas, pero yo me voy a detener básicamente a tres aspectos importantes. Si uno tiene una complicación cardiovascular secundaria a una sobredosis por cocaína, recuerden que los betabloqueantes están contraindicados porque liberan el efecto alfa y eso puede generar más vasoespasmo y por tanto incrementar las complicaciones isquémicas. Y en los pacientes con convulsiones el uso de benzodiazepinas es de elección. No utilizamos otros antiepilépticos o anticomiciales, sobre todo en la fase aguda. No hay que cargarlos con fenitoína u otro tipo de anticonvulsivantes que incluso pueden interactuar con la cocaína. En este caso, si la convulsión es inducida por cocaína, el uso de benzodiazepinas de inicio es lo correcto y lo de elección. En el caso de la excitación psicomotriz, que esto es algo que es muy frecuente y lo vemos mucho en puerta, bueno, recordar el ambiente tranquilo, evitar las medidas de restricción física que pueden aumentar la demanda de consumo miocárdico y aumentar el riesgo de isquemia. La sedación por la palabra es muy importante, el talking down, es decir, mostrarle al adolescente o al joven que esos son efectos transitorios que se le van a pasar, que son inducidos por la sustancia y por lo que consumió, eso los calma. El uso de benzodiazepinas, como yo les mencionaba hoy, donde hay que tener cierta precaución en niños y adolescentes por un efecto paradojal. Ahora, en el balance riesgo-beneficio siempre utilizo una benzodiazepina porque yo tengo una tormenta adrenérgica, no adrenérgica que contrarrestar. ¿Por qué es tan importante? Porque los neurolépticos en esta fase están contraindicados, porque alteran la disipación del calor, pudiendo inducir hipertermia, agravando una complicación de la termorregulación inducida por cocaína, disminuyen un umbral convulsivo, inducen distonías y algunos pueden presentar efecto anticolinérgico, lo que obviamente genera una agravación de un eventual efecto simpático mimético. Por tanto, en la sobredosis por cocaína, los neurolépticos y antipsicóticos en una primera instancia están contraindicados. Ahí ustedes ven la utilidad del uso de benzodiazepinas, como controlan la agitación, son ansiolíticos, sedantes, miorelajantes, anticonvulsivantes, también colaboran al sueño, y al bajar el tono simpático central generan un efecto protector miocárdico disminuyendo la incidencia de las complicaciones cardiovasculares. ¿Qué pasa con el cannabis? Bueno, en Uruguay, la forma más frecuente, en Uruguay y en las Américas, la forma más frecuente de cannabis fumado es en cigarrillos o pipas, se puede mezclar con tabaco, se puede mezclar con clorhidrato de cocaína, lo llama nevado, o pasta base, lo que llama basoco, con cocaínas fumables. Recordar siempre el policonsumo, el que consume marihuana puede fumar tabaco, puede consumir alcohol, clorhidrato de cocaína, pasta base de cocaína. Está la experimentación en el adolescente y joven con la ingesta de preparados de cannabis, que tiene una implicancia toxicológica distinta. Es decir, el efecto de primer paso es mayor, pero la absorción es más lenta, la cantidad de principio activo, de tetrahidrocannabinol y de otros cannabinoides activos que generan complicaciones neuropsiquiátricas u orgánicas es mayor. Por tanto, el adolescente y joven, al no tener el efecto inicial rápido que puede hacerlo en forma fumada, ingiere una mayor cantidad y eso a la larga puede llevarle a complicaciones que incluso pueden manifestarse con complicaciones físicas, con taquicardia, con hipertensión. En algunos casos se han visto distonías, movimientos anormales inducidos por la ingesta de preparados de cannabis y, por supuesto, las complicaciones neuropsiquiátricas que yo voy a mencionar ahora más adelante. Después está también la vía vaporizada. Existe también una vía en las Américas actual de consumo de cannabis por vaping a través de cigarrillos electrónicos que también tienen otras sustancias altamente nocivas. No es el vaporizador que solo vaporiza cannabis, sino que también tiene otras sustancias como formaldehído u otro tipo de sustancias que son realmente muy nocivas para el aparato respiratorio y que pueden ser causa de enfermedad pulmonar, como se ven con el tabaco. Estos son motivos de consulta en la emergencia, descritos en la bibliografía en relación al consumo de cannabis, pero yo me voy a detener a los malos viajes, ¿no? Esos episodios que pueden ser de incomodidad, de realización, despersonalización, las crisis de pánico, los trastornos de ansiedad o los episodios psicóticos agudos inducidos por cannabis. Esto obviamente depende de la sustancia, de la cantidad del principio activo que tenga la sustancia. A mayor THC, o sea, mayor principio activo, cannabinoides psicoactivos, mayor riesgo, pero también depende de, por supuesto, del individuo y del contexto. Un individuo que tiene mayor riesgo de desarrollar
estas patologías neuropsiquiátricas, tiene por supuesto mayor riesgo de hacerlo en fase aguda. Por eso uno habla de que el cannabis puede ser causa de complicaciones neuropsiquiátricas agudas. Esto es poco frecuente, ¿no? Son los trastornos inducidos por cannabis per se, o sea, que el cannabis sea causante de estos trastornos. Lo más frecuente es que sea desencadenante, es decir, que gatillo dispare una complicación neuropsiquiátrica latente, es decir, puede acelerar la aparición de una psicosis en un adolescente o joven, puede acelerar la aparición de un trastorno de ansiedad, por ejemplo. Eso es mucho más frecuente. Y eso también se correlaciona con la dosis, con el inicio del consumo. Cuanto más precoz es el inicio de consumo, mayor riesgo de desarrollo de estas complicaciones neuropsiquiátricas, y con la frecuencia de consumo. Y también hay adolescentes y jóvenes, como también hay adultos, que utilizan el cannabis bajo forma de automedicación. Y eso genera un doble problema. No trato la patología de base, que puede ser, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, como también puedo generar o perpetuar o generar, sí, un trastorno por dependencia a cannabis a punto de partida de la patología de base que tiene ese paciente. Recordemos que la planta cannabis tiene una complejidad realmente que es hasta fascinante desde el punto de vista toxicológico, porque recuerden que hay cannabinoides, por ejemplo, que tienen efecto ansiolítico y antipsicótico cuando son extraídos, como por ejemplo los cannabinoides no psicoactivos como el cannabidiol, el CBD, que ustedes saben en pediatría se utiliza bajo forma de cannabis medicinal para las epilepsias refractarias. O sea que en la misma planta tenemos cannabinoides con efectos distintos, ¿no? Ya sea si son psicoactivos o no. El manejo de la emergencia, una complicación neuropsiquiátrica aguda, implica la sedación por la palabra, el uso de benzodiazepinas. Tratamos de evitar los neurolépticos y antipsicóticos en una primera instancia, pensando en sedar primero al paciente. Si persisten, voy a tener que utilizarlos. Y siempre recuerden, en este tipo de pacientes, recordar el concepto de policonsumo, porque muchas veces el pronóstico no solo depende de la noción de consumo de cannabis, sino del consumo de alcohol, cocaína u otras drogas asociadas al consumo de marihuana o de otros derivados del cannabis, ¿no? Bueno, dentro de las nuevas sustancias psicoactivas o drogas de síntesis, que son una enorme cantidad de sustancias que se sintetizan en laboratorios clandestinos y que tienen con fin evadir también a través de variaciones en las moléculas los controles internacionales, tenemos las feniletilaminas, tenemos los estimulantes de tipo anfetamínicos, donde en Uruguay particularmente vamos a hablar de la metildioximetanfetamina. Este tema va a ser abordado en profundidad en una conferencia en las jornadas integradas de emergencia pediátrica a fin de año, por quien le habla. Así que, pero bueno, esto es interesante poder conversarlo con ustedes y sobre todo evaluar o adelantarnos a lo que son las circunstancias de consumo en Uruguay. La metildioximetanfetamina, el éxtasis y otras drogas de síntesis como es la ketamina, se consumen fundamentalmente en fiestas de música electrónica, dan intoxicaciones agudas potencialmente graves, ya sea por las dosis ingeridas, por los adulterantes de esas pastillas o tabletas o polvos. Recuerden que se consumen en pastillas o cristales. Cuando a ustedes les dicen que consumieron pastillas o cristales, se están refiriendo a tabletas o polvos en general que tienen feniletilaminas o estimulantes de tipo anfetamínicos. Lo que complejiza mucho más es que hay variaciones en dosis, hay variaciones en la composición, lo que puede llevar obviamente a mayor riesgo de intoxicación. Y las mezclas siempre son sumamente peligrosas, es decir, la asociación de estos estimulantes anfetamínicos con cocaína, con alcohol, potencia la toxicidad por estas sustancias, ¿no? Recuerden que en general, si bien no está demostrada una dependencia psíquica, sí en modelos experimentales, no tanto lo vemos en la clínica, sí generan tolerancia, es decir, que cuanto más frecuente se consuman, mayor riesgo de aumentar la dosis en un próximo consumo. Y esto es importante porque lo que estamos viendo es mayor consumo experimental de este tipo de drogas a edades más tempranas. ¿Qué complicaciones hay? Bueno, un síndrome serotoninérgico florido con hipertermia, con todo lo que después puede generar un golpe de calor y las complicaciones intrínsecas o inherentes al golpe de calor, la rhabdomiólisis, el colapso cardiovascular, el distrés de la falla respiratoria, la CID, es decir, son cuadros cataclísmicos que cuando ocurren, cuando hay una intoxicación, muchas veces es grave y el cuadro transcurre y evoluciona en muy pocas horas.
Los casos letales muchas veces no llegan al hospital. Por eso también en fiestas multitudinarias ya hay normativas que implican, por ejemplo, el uso de la utilización de recursos asistenciales, como por ejemplo las ambulancias o servicios asistenciales en las fiestas, cuando justamente para evitar este tipo de complicación y actuar rápidamente. Simplemente quiero nombrar una complicación particular. Por supuesto que la adecuada hidratación es lo recomendado, la hidratación en general con sales minerales sería lo recomendado cuando uno consume este tipo de sustancias para evitar la deshidratación, para evitar los golpes de calor, para evitar en ese contexto un ambiente cerrado, mal ventilado, con un esfuerzo prolongado, una deshidratación, la rhabdomiólisis, la injuria renal, la hipervolemia, el colapso cardiovascular. Pero recordemos también que no es solo agua, es agua con sales minerales, porque la ingesta de mucha agua también puede generar hiponatremia en estos contextos, por hiponatremia dilucional, y también porque estos estimulantes anfetamínicos generan un síndrome de secreción inadecuada de H, lo que por sí mismo pueden generar hiponatremia. O sea, puede haber hipernatremia por deshidratación, pero puede haber hiponatremia si uno ingiere mucha agua sin la reposición de sales minerales, ¿no? Por tanto, siempre en un primer manejo, recuerden, en estos pacientes, cuando hay noción de consumo de pastillas, de cristales, la realización de un ionograma para ver cómo está el sodio. Porque nosotros podemos, al aportar más sodio o al aportar menos sodio, podemos agravar una eventual complicación en curso. Entonces, la sobredosis por estas sustancias tienen su letalidad por las condiciones en las cuales se consumen, por las mezclas con otras drogas, por los adulterantes y también por mayor pureza en algunos preparados en respuesta a estas adulteraciones. Para terminar, quiero simplemente referirme al screening en la emergencia. Ustedes saben que se utilizan los test inmunocromatográficos para detectar drogas de abuso en orina, para detectar metabolitos de cocaína, de marihuana. Bueno, eso tiene una ventana de exposición en orina reciente de 48 a 72 horas, que puede ir hasta una semana en el caso de consumidores ocasionales de marihuana, que se basan en un punto de corte para decir si es positivo o negativo. Y recuerden que son test, ahí tienen un poco la latencia, son test que también pueden tener sus falsos positivos. Lo hemos visto con cannabinoides, lo hemos visto también con estimulantes anfetamínicos, hay reacciones cruzadas con medicamentos. En la práctica clínica con cocaína prácticamente no lo vemos, pero sí con otras drogas. Entonces hay que tener una adecuada lectura y siempre recuerden lo importante que es la clínica para pesquisar o sospechar una sobredosis más allá de la confirmación diagnóstica analítica, que por supuesto la puedo utilizar, pero que debo correctamente interpretar. Y no quería terminar esta presentación o las preguntas en relación a lo que es el consumo de drogas en adolescencia en el contexto de la pandemia por COVID-19, ¿no? Es decir, tenemos al aparato respiratorio como órgano blanco, tenemos toxicidad respiratoria de drogas que pueden agravar, predisponer al riesgo de infección por inmunocompromiso regional, local, sobre todo obviamente drogas fumadas. Tenemos también drogas que ocasionan depresión respiratoria o drogas que pueden producir complicaciones respiratorias a punto de partida de una aspiración de vía aérea, como vimos en drogas depresoras, ¿no? Y por otra parte, los aspectos más psicoactivos o neurobiológicos. El estar bajo efecto de consumo de sustancias determina, por ejemplo, consumos grupales, que no se respeten las distancias, la distancia social, ¿no? Lo que está recomendado, obviamente, como una medida de higiene individual, personal y ambiental para evitar la transmisibilidad del virus. No respetar las distancias es algo muy frecuente en este contexto de estar bajo efecto de sustancias y compartir los dispositivos de consumo, desde un cigarrillo de marihuana, de tabaco, de una pipa, de consumo de cocaína, de un canuto, ¿no? Para consumir clorhidrato de cocaína. Por tanto, puede haber, obviamente, en este contexto un incremento de riesgo de transmisibilidad del virus y, por supuesto, es un consumo de riesgo por efectos tóxicos y por efectos psicoactivos, como yo le mencionaba hoy. O sea, las sustancias pueden aumentar el riesgo de transmisibilidad, pueden aumentar el riesgo de adquirir una infección por SARS-CoV-2 y también pueden empeorar el curso de una enfermedad. Muy bien, queremos agradecer tanto a la doctora Valdés como quien suscribe, por supuesto, a la Sociedad Uruguaya de Pediatría, por la invitación. Es un gusto siempre participar de estas actividades académicas y estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias.
La de abajo. Bueno, en sí el concepto de uso problemático de drogas va, como hoy decía la doctora Valdés, va más allá de lo que tiene que ver con el concepto de drogodependencia, ¿no? Pero en sí, es decir, la adolescencia es una etapa en la cual existe fisiológicamente una curiosidad por lo nuevo, muchas veces también por transgredir en lo prohibido, también, por supuesto, en lo que tiene que ver con la presión de pares, con el entorno, con el contexto en el cual vive ese adolescente. Por tanto, puede haber sí factores o situaciones que lo expongan a mayor riesgo y no ser factores de riesgo de por sí mismo en la adolescencia. O sea, la adolescencia no es una situación de riesgo por sí, y eso es muy importante dejarlo claro, ¿no? Por supuesto que si existe una comorbilidad, ya sea en el área psicológica, en el área psiquiátrica, eso sí puede ser un factor de riesgo para el consumo de sustancias o para luego poder tener un consumo problemático de sustancias. Pero ya la disponibilidad de sustancias en el ámbito donde vive ese adolescente y joven es mayor, por tanto eso también los expone en un contexto de presión de pares grupal a un consumo experimental, pero no necesariamente eso implica, y quiero dejarlo claro, si bien obviamente puede implicar un riesgo de sobredosis, no necesariamente implica que ese adolescente luego pueda tener un consumo problemático en la edad adulta o una dependencia a una sustancia en un futuro, ¿no? Es decir, puede haber situaciones de riesgo en la adolescencia, dada la vida del adolescente por sí mismo, pero después puede haber otros factores de riesgo que ya son más comórbidos, más específicos para lo que puede ser un uso problemático de droga, ¿no? En general, como no hay una carencia, la pregunta está en dosis vitamina B1 en intoxicación alcohólica aguda, 100 miligramos en un adolescente, 100 miligramos por vía intravenosa es lo correcto, es una dosis estándar terapéutica, que ya les digo, a ver, si no se hace la vitamina B1, no tiene la jerarquía que tiene en el contexto de la intoxicación alcohólica aguda en un consumidor crónico de alcohol a una mayor edad que ya puede tener un déficit de vitamina B1. En este concepto se plantea como neuroprotección. 100 miligramos está bien. Bueno, muy interesante la pregunta. Si estoy cubriendo una fiesta electrónica y existe una intoxicación grave por metilanfetamínicos, aparte de mantener las funciones vitales por un traslado en condiciones, ¿alguna recomendación desde el punto de vista toxicológico? Bueno, un elemento importante es obviamente valorar la clínica, ver qué complicación tengo, si ya existe una complicación hemodinámica, si hay deshidratación. Vamos a tener que empezar a corregir esos parámetros, pero tratamos de ser lo menos... tratar de optimizar, bueno, las medidas, por ejemplo, que puede ser el enfriamiento físico, las medidas físicas para evitar una hipertermia, un golpe de calor, pero tratamos de ser lo menos invasivos o intervencionistas posible durante el traslado para lograr tener una paraclínica reciente o lo más precozmente posible llegar al centro asistencial. Por lo que yo les mencionaba hoy, por ejemplo, de colocar un suero a ciegas, ¿no? Ahora, si tengo elementos francos de deshidratación, voy a tener que hidratarlo, por ejemplo, ¿no? Pero el adecuado sostén de funciones vitales va a ser lo inicial para un traslado lo más precozmente posible, ¿no? Y tratar la hipertermia con medidas de enfriamiento físico va a ser lo inicial. Obviamente que la intervención va a depender de la gravedad de esa intoxicación y el momento en el cual yo me enfrente al paciente en el curso de la intoxicación, ¿no? Si ya tengo una intoxicación grave, voy a tener que ser mucho más intervencionista. Pero si no lo es, trato de evitar el suero y tratar de tener un ionograma previo, por ejemplo. Bueno, creo que siempre una intoxicación aguda, por ejemplo, ocurre en el alcohol, no debe ser minimizada y debe ser abordada en un contexto integral e interdisciplinario.
más allá de que existe una ordenanza ministerial vigente que en Uruguay, por ejemplo, que determina que haya una notificación de todos cuadros agudos directa o indirectamente relacionados, por ejemplo, al consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes en este país, más allá de que yo pongo el ejemplo siempre de esa ordenanza ministerial para traducir lo que desde el punto de vista clínico debemos hacer, ¿no? Que es bueno, referirnos luego de la intoxicación, hacer un control en policlínica, referirnos a su médico de referencia, si lo tiene, a su médico, a la policlínica de adolescentes, para que no quede soslayado ese episodio de intoxicación aguda como tal y tratar de justamente mostrarle los riesgos y brindarle una adecuada información al adolescente para evitar bueno, sucesivas intoxicaciones o que hacer una adecuada evaluación también integral para evaluar el patrón de consumo de sustancias que tiene ese adolescente. Es un buen momento. Bueno, los test de screening, en relación a las pruebas, como yo les mencionaba, los test de screening tienen una muy falsa tasa de falsos negativos, o sea, son altamente sensibles. ¿Ah? La probabilidad de falsos negativos es muy baja. Ahora, puede haber falsos positivos dependiendo de la sustancia, por eso la clínica sigue siendo soberana, ¿no? Y debe complementarse con el estudio analítico. Estamos hablando de test de screening que son inmunoensayos, inmunocromatografía. Bueno, se está hablando justamente aquí de que el interior no se cuenta con alcoholemia. Bueno, ahora existen, afortunadamente, es una realidad que quizás la alcoholemia no está bueno, distribuida en laboratorios, como otros estudios también, otros estudios analíticos toxicológicos por todo el país. Cada vez hay, afortunadamente, una mayor disponibilidad y ahora incluso hay algunos test inmunológicos para la dosificación de etanol en sangre que no existían, ¿no? Es importante que bueno, los centros asistenciales empiecen a contar con este tipo de estudios que habitualmente estaban centralizados a Montevideo, ¿no? Pero sí es una realidad. No se refiere a dosis de benzodiazepina, siempre puede haber una dosis tóxica, sí. Perdón, se me está refiriendo a dosis de benzodiazepinas para el tratamiento de una intoxicación por una droga estimulante. En general, no es que existe un máximo, existe una tormenta adrenérgica, no adrenérgica, y obviamente que la dosis la voy a ajustar en función de la respuesta clínica. Muchas veces requieren alto requerimiento de benzodiazepina. Inicialmente, por ejemplo, en el caso del diazepam, puede ser 10 miligramos cada 20, 30 minutos hasta lograr el efecto buscado. Muchas veces eso normaliza la frecuencia cardíaca, la presión arterial, seda al paciente, pero eso lo voy a ajustar en función de cada paciente. Bueno, sí, esperemos no tener tantas fiestas de música electrónica o sobredosis por metilanfetamínicos en un medio rural, ¿no? Pero sí puede suceder. Sin ionorama, sin laboratorio. Bueno, el manejo va a ser, si está deshidratado, el aporte de suero, por eso yo le digo, tratar de evitar el aporte de suero si no es necesario, si no hay un compromiso hemodinámico, no, si no en riesgo-beneficio lo voy a tener que hacer a ciegas, como muchas veces lo hago en medicina, y las medidas de relajación, como se plantean, el uso de benzodiazepinas para control de una agitación, para controlar la hiperactividad muscular en un síndrome serotoninérgico, están perfectamente indicadas, y las medidas físicas para el riesgo de hipertermia también, sin duda. Bueno, esto es otro tema, ¿no? Va más allá de las intoxicaciones agudas, ¿no? Bueno, el uso de esto tiene que ver un poco con el riesgo-beneficio del uso el riesgo-beneficio no. En primer lugar, existe evidencia de que los cannabinoides pueden atravesar en una fracción importante por su liposolubilidad
y excretarse a través de la leche materna. En sí, en el caso de el CBD, puede excretarse a través de la leche materna, por lo tanto, como cualquier, en este caso, si se utiliza en cannabis medicinal, el riesgo-beneficio va a ser lo que priorice su utilización o no. Pero, por supuesto, uno debe contemplar que los cannabinoides se excretan por la leche materna, ¿no? Por tanto, nosotros siempre desaconsejamos, por ejemplo, el uso de cannabis o el consumo recreativo de marihuana o cannabis en una mujer que está amamantando, ¿no? Existen unas pautas, un consenso uruguayo realizado en el 2010 por un equipo interdisciplinario donde se ponen distintos escenarios de evaluación de riesgo en madres consumidoras, sobre todo de cocaína. En este caso se ha hecho para cocaína. Obviamente que hay que considerar el momento en el cual se encuentra. Ustedes hablan de madre, hay que ver, bueno, si está embarazada, si es luego del embarazo, el momento en el cual se encuentra, si hay una noción de consumo reciente, si no, si hay una noción de consumo reciente, la utilización del screening obviamente va a estar indicado, si hay una complicación en el lactante o en el neonato que puede estar atribuido a el consumo de drogas materno, también puede ser indicación de screening materno, que se realiza bajo consentimiento de la madre, ¿no? Como también lo hacemos en el niño. Y la última. Bueno, en sí es como que este tema dispara también otros temas que no necesariamente tienen que ver con las intoxicaciones agudas o con lo que nos referimos en este caso. En sí la última encuesta de estudiantes de enseñanza media sigue manteniendo una tendencia ascendente en lo que es el consumo experimental de cannabis, pero no muestra una variación significativa post-regularización del mercado, es decir, que se haya disparado el consumo a punto de partida de la regulación del mercado del cannabis. La tendencia sigue siendo ascendente como viene del año 2001. No ha habido variaciones significativas post-regularización del mercado de cannabis, que no es lo mismo que legalización de la marihuana, es regular el mercado. Muy bien, bueno, les agradecemos muchísimo, muchas gracias por los comentarios, muchas gracias por las preguntas muy interesantes, sin duda este tema da para hablar mucho más, así que agradezco a la doctora Pinchak y por supuesto a toda la Sociedad Uruguaya de Pediatría por la invitación. La doctora Valdés está acá a mi lado, también agradece. Muchísimas gracias. Que pasen muy bien, hasta luego. Buena jornada.